Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre del alma por el honor de su atención. Esta es La Opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana producida y dirigida por el locutor dominicano Jorge Crespo. Hace algunas semanas ha sucedido algo en el Perú que debe servir de ejemplo a mucha gente que cuando está en el poder piensa que nunca va a bajar y hace y deshace. Y no piensa que siempre hay un mono que se ahoga y que un día ese mono pudiera ser usted. Hay gente a la que nunca los va a tocar la vara de la justicia, pero eso es a los dueños del país, a los lambones, a los sicarios vulgares. Un día hay que agarrar aunque sea uno para que la gente crea que hay justicia. Si a usted le interesa, si a algún amigo de los que me ven, me escuchan, le interesa estudiar este ejemplo, analice lo que acaba de pasar en Perú, donde la justicia de ese país ha condenado 32 años después de sus crímenes a Vladimir Montesinos y a otros funcionarios militantes del gobierno del partido de Fujimori, ladrones y asesinos comprobados. Vladimir Montesinos, alto jefe de los organismos de represión, de caliezaje de las Fuerzas Armadas del Perú durante los gobiernos de Fujimori, así como a otros de sus bandas de sicarios, 32 años después de los gobiernos fujimoristas, ha sido condenado por esos crímenes de Estado en el Perú. Enhorabuena, aunque sea tarde. Estados Unidos amenaza con atacar a Irak, a Irán y a países vecinos. No sabía que en Irak quedara algo, pero bueno. A Irán y a otros países vecinos. Por lo menos Irán amenaza con desaparecerlos si lo hacen. Reiteramos nuestra esperanza de que algunos analistas de política internacional le pidan las actas al tal Noboa, supuestamente presidente reelecto del Ecuador. Y todavía hay tiempo de pedirle las actas al Milei, presidente que dice que ganó en Argentina. Otra noticia de interés internacional. Estados Unidos vuelve a incluir a Cuba en su lista, en la lista de ellos, que ellos hacen ellos solos, de países que supuestamente no colaboran lo suficiente en la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo internacional. Estados Unidos no hay quien le discuta que a lo mejor otros países también están en contra del terrorismo internacional, pero no con su forma de enfrentar el terrorismo. Y no te oyen, ¿no? El caso es que si tú no haces lo que ellos dicen, si tú no entregas tu soberanía, si tú no permites que ellos vayan a tu país supuestamente a luchar contra esos males, tú apoyas el terrorismo. Es lo mismo que vemos en la supuesta lucha contra el narco internacional. Si tú no haces negocio con la DEA y haces lo que ellos te dicen, si tus organismos antidroga en tu país
no son subordinados a la DEA, tú no estás colaborando. Espera tu fuetazo, que eso viene. Pero qué casualidad, en los países donde hay oficinas y convenios con la DEA, es donde más crece el narcotráfico. Evo Morales, ese Evo que alguna gente cree que lo quitaron porque quería reelegirse, el único que lo quitan, lo tumban por eso. El único, ¿verdad? Ese Evo Morales llegó a romper relaciones con la DEA. El narco de sustancias indebidas bajó a la mitad en Bolivia durante el gobierno de Evo. Yo soy de los que cree que por eso lo tumbaron y por eso no lo dejan volver. Todo lo demás es cuento. Bueno, en el caso específico de Cuba, también la mantienen en la lista de países supuestamente promotores también, promotores, más que el que no colabore, de que promotores del terrorismo. Estados Unidos no protegió nunca a un sujeto que confesó haber colocado una bomba en un avión de pasajeros, en un avión comercial, en un vuelo civil, en el que fallecieron todos los ocupantes civiles cubanos, incluyendo un equipo completo de esgrima, el equipo campeón de esgrima de Cuba, y ciudadanos de otros países que viajaban ahí, que solo eran civiles, que no combatían contra nadie. Y esa gente, Estados Unidos los recibió, los ayudó a escapar de una cárcel en Venezuela, nunca los entregó. Y esos son los que hacen listas de países que apoyan el terrorismo. Recientemente en Estados Unidos, organismos internacionales desestimaron una investigación de supuestos maltratos sónicos que Cuba se había inventado en La Habana, que afectó disque a sus diplomáticos. Esa comisión en Estados Unidos se quejó de que los organismos estadounidenses boicoteaban su investigación. En años no encontraron nunca ningún indicio de que en Cuba hubiera un sonido dañino que se ponía a funcionar cerca de la embajada de Estados Unidos y que eso le causó daño grave en los oídos al personal diplomático. Los hospitales en La Habana, a los que esos funcionarios siempre asistían y que nunca tuvieron problema con ser atendidos, no encontraron nunca ningún indicio de ese daño sónico. En Estados Unidos nunca lo encontraron. Y esa es una de las razones para decir que Cuba es terrorista. Algo que tiene todas las luces en la misma comisión norteamericana de que el gobierno de Estados Unidos se lo inventó. Estados Unidos también dice que Cuba es terrorista porque se negó a entregar en su momento un grupo de militantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que estaban en Cuba negociando, igual que las FARC, aunque sea por otro lado, con el gobierno de Colombia, que aceptó y solicitó a Cuba que Cuba sirviera como mediadores. Y comisiones oficiales de los gobiernos colombianos y de los grupos guerrilleros de Colombia asistieron a Cuba a negociar. Y Cuba nunca se metió en eso. Siempre fue sencillamente una facilitadora para que esos grupos hablen, se pusieran de acuerdo y terminara la guerra en Colombia. Con la FARC incluso dice que llegaron a un acuerdo. Dice y se fueron, todo el mundo tranquilo. El tema no es qué pasó después, porque Cuba lo que estaba era como mediadora. Esa gente se fueron toditos. En el caso del ELN no hubo acuerdo. Y el gobierno de Colombia se retira. Y los helenistas se retiran por su lado. Ahí entonces viene el policía del mundo. No, mira, Cuba, a esos miembros del ELN no los deje ir, entrégamelo. Pero ven acá, caballero. Esa gente están aquí
virtualmente con estatus diplomático. Esa gente, el gobierno de Colombia le pidió que vinieran aquí para hablar con ellos, a ver si era posible un acuerdo de paz. No lo hubo, problema de ellos. Con aquel grupo lo hubo, o dice que lo hubo, problema de ellos. Yo no te puedo entregar a esa gente. Que vuelvan a donde estaban y tú lo sigues buscando. No me metas a mí en eso. Pues ya por eso, porque Estados Unidos es terrible. Si tú no haces lo que te dice, como te dicen, el malo eres tú. Pero no todo el mundo va a ser como el gobierno dominicano, que viene un tipejo y dice, oh, que Venezuela tiene esos aviones aquí. Yo me los quiero robar. Ay, sí, llévatelo, llévatelo. ¿Quieres algo más? ¿Quiere alguna de mis partes pudendas? No, no, espérate. Tanto así no. No todos los países son así, pero tampoco es que son terroristas. Pero algún día volveremos a tener la fuerza del comandante Hugo Chávez, lamentablemente ido a destiempo, que empezó a elaborar listas alternativas de los verdaderos terroristas en este mundo. Nada, llegará, ¿verdad? Llegarán. Señores, antes de que México estuviese presidido por AMLO y por Claudia, a Estados Unidos nunca le importó las pandillas, las fugas de narcos, la guerra interna, que México fuera en ocasiones una virtual meca del narco, asesinatos de candidatos y fraudes electorales. El mismo López Obrador fue víctima en 2 ocasiones de fraudes electorales. Tuvo que ganar 3 veces para llegar a ser presidente. Ahora sí, ahora Estados Unidos le preocupa que en México pasan cosas como esa. El Parlamento de Ucrania prohíbe iglesias amigas de Rusia. El Parlamento de Ucrania clausura iglesias que se consideran amigos de Rusia. Esos son los demócratas, ¿verdad? Esos son los decentes. Mucha gente en Ucrania que realmente son rusos. Busquen la historia de dónde vienen. Se consideran amigos. En muchas regiones hablan ruso. El Parlamento ucraniano prohíbe las misas o los cultos de iglesias amigas de Rusia. El 20 de octubre de cada año se celebra en Cuba el Día de la Cultura cubana. El próximo mes de octubre 2025 tendrá lugar el 9º Encuentro Continental de la Solidaridad con Cuba, que se está convocando para México. 9º Encuentro Continental en el continente americano de la solidaridad con Cuba. México, del 9 al 12 de octubre 2025, próximo al Día de la Cultura Cubana. Señores, hace un par de meses falleció Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el que salía él mismo a dar golpe de Estado por el mundo, cuando a la CIA y a los Estados Unidos en sentido general no le agradaban esos presidentes. Henry Kissinger falleció. Hay un poeta, no recuerdo ahora, ayúdenme ustedes, que dijo: la muerte de un torturador no redime al torturado, pero algo es algo. Se murió Henry Kissinger. Ahora, en octubre del año pasado, todavía es tiempo de manifestar nuestro pésame, falleció un general cubano, que ese sí hay que lamentarlo. Pues los generales en Cuba son generales
con rango ganado en el campo de batalla, contra quien sea, no contra enemigos débiles, contra el que vaya a Cuba. Los generales llegan a generales defendiendo a su pueblo. Ese muerto se lamenta. Henry Kissinger es una noticia, se murió. Como nos vamos a morir todos, el problema era él, que creía que él no se iba a morir nunca. El presidente Donald Trump acusa a China de faltarle el respeto, porque cuando le subió los aranceles, China nunca lo llamó para pedirle favores, mientras 75 países llamaron al presidente Trump. Y a decir de él mismo, esos presidentes de 75 países estaban dispuestos a lamerle el trasero, lo dijo él, si él le bajaba los aranceles. Alguien debe decirle a Donald Trump que China no es Ucrania, ¿eh? China no es Ucrania, que dice que recibía ayuda en armas para que fueran ellos, los ucranianos, a pelear contra Rusia. No iba a Estados Unidos con sus armas a pelear contra Rusia, porque lo mejor es hacerse el loco, pero no serlo. Entonces, ahora resulta que las armas ni siquiera eran dadas, regaladas. Todo es Ucrania lo debe. Y lo va a pagar, por ejemplo, concediéndole a Estados Unidos todos los yacimientos de petróleo o metales preciosos que quedan en Ucrania. China no es Ucrania, China no es Japón, que sin ninguna necesidad usted le lanzó 2 bombas atómicas que todavía hoy, 80 años después, están provocando que japoneses nazcan, ¿verdad? Con graves daños físicos y psicológicos. Y Japón entiende que Estados Unidos es su mejor amigo. China no es Europa, que se unió a un bloqueo estadounidense contra Rusia y dejó de comprarle gas y trigo a Rusia para comprárselo a Estados Unidos al doble del precio. China no es Haití. Revisen el caso del pobre Aristí. China no es República Dominicana, que se busca un problema con Venezuela sin ninguna necesidad, que se robó un dinero que Venezuela tenía en la refinería dominicana de petróleo, dizque para dárselo a Juan Guaidó, China no es República Dominicana, que un presidente ya tenía todo preparado para reelegirse y por una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos echó todo para atrás y se tuvo que inventar un penco para ver si seguía él con otra cara. China no es República Dominicana, que Marco Rubio viene y dice, oh, qué avión más bonito, me lo robo. Y el gobierno dominicano le dice, no, vamos a inventarle otro nombre, llévate lo que, pero no diga que te lo robaste, yo mismo te invento otro nombre. China es un país y tiene el valor de decirle a Donald Trump, nunca te hemos necesitado, ni te necesitamos ahora. Estados Unidos apoya golpes de Estado contra gobiernos que ellos consideran enemigos. Apoyó el golpe de Estado contra Pedro Castillo en Perú, contra Evo Morales en Bolivia, el golpe de Estado en Guatemala, trató de derrocar al comandante Ortega en Nicaragua, trataron de eliminar 634 veces al comandante Fidel Castro. Bueno, derrocaron a Juan Bosch en la República Dominicana, aunque ahora los mismos PLDistas no lo recuerden. Bueno, pero díganme algo, hay que ser amigo de ellos obligado. Es obligado.
En Chile también se ahogó por lo menos un mono. Otro mono se ahogó. El teniente Barrientos, uno de los asesinos del cantante Víctor Jara, ha sido condenado hace algunos meses, 50 años después. El entonces teniente Barrientos, uno de los asesinos del artista Víctor Jara, al que se le cortaron las manos, las lenguas, para que no cantara, para que no tocara guitarra. Los demócratas de Pinochet contra los comunistas, que decíamos que eran comunistas, aunque sea porque cantaran canciones de contenido. Uno de esos asesinos contra el cantante Víctor Jara, el teniente Barrientos, 50 años después, acaba de ser condenado en Chile. Porque todo se paga. Pero aquí, donde usted lo hizo. Esta es la opinión de Roberto Payano. Gracias.